Buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a realizar un ejercicio de amplificación, con realimentación, ¿no? Acá observamos nuestro circuito. En este caso vamos a resolver con dos transistores, con PJT. Y para ello el primer paso es hacer nuestro cuadripolo, ¿no? Acá ya tenemos hecho nuestro cuadripolo, pero igual les voy a explicar un poco, ¿no? Nuestro cuadripolo A viene a ser nuestro cuadripolo de amplificación. Y nuestro cuadripolo B viene a ser nuestro cuadripolo de amplificación con realimentación, ¿no? Tenemos unos dos bloques, medida y comparación. Y los dos cuadripolos poseen dos entradas y dos salidas, ¿no? Entonces vamos a empezar a resolver, a hacer nuestro cuadripolo, ¿no? Tenemos nuestro voltaje y nuestra fuente que se encuentra con la resistencia 1 y 2 que están en paralelo. Se encuentra con el primer transistor que el colector se va a la resistencia RC1 que está en paralelo con la resistencia R3 y R4, ¿no? Volvemos y nos encontramos con otro transistor, ¿no? Q2, que el emisor se va a tierra porque el capacitor actúa como un cortocircuito, ¿no? Entonces el colector viene a una resistencia RC2, y en paralelo a una resistencia RL, ¿no? A la carga. Pero si nos damos cuenta, acá está la realimentación, ¿no? Y acá. Entonces el emisor del transistor 1 viene, viene para acá y acá en el bloque B de realimentación estamos, ¿no? Nuestro el RE tenemos nuestra resistencia RE y se va por el condensador, ¿no? Que viene hasta la tierra. Entonces acá tenemos la resistencia RF y se nos va a la realimentación, ¿no? Que está acá. Entonces el de acá se va a tierra, y hacemos un punto con tierra, ¿no? Tierra, 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 tierra y tierra, ¿no? Y ahí tendríamos nuestro cuadripolo, ¿no? Pero si nos damos cuenta, nuestro cuadripolo, nuestro circuito es un amplificador de tensión, ¿no? Y la configuración es, si nos damos cuenta, este es serie y paralelo, ¿no? Entonces sería serie y paralelo. Y nuestra realimentación sería de tensión en serie, ¿no? Ese sería el paso 1. El paso 2, el paso 2 tenemos que hallar nuestra impedancia equivalente de realimentación y nuestro factor de realimentación, ¿no? Para ello, agarramos nuestro cuadripolo B, que viene a ser, copiamos, RE, RF, como está, ¿no? Para calcular el Z1F se calcula en la entrada, el Z2F se calcula en la salida, ¿no? Para, para calcular el Z1F se tiene en cuenta dos cosas, ¿no? Se tiene que ver el bloque de medida, ¿no? Si el bloque de medida está en paralelo, se hace un cortocircuito, y si está en serie, perdón, se hace un circuito abierto, ¿no? Ese es para el Z1F. Entonces nos vamos a nuestro cuadripolo y nos damos cuenta que está en paralelo, ¿no? Entonces sería un cortocircuito, cerramos el circuito y tendríamos que RE y RF estarían en paralelo, ¿no? Para el Z2F es lo mismo, pero tendríamos que ver nuestro cuadro de comparación, ¿no? Si es paralelo hacemos un cortocircuito y si es en serie hacemos un circuito abierto, ¿no? Y si está en serie, ¿no? Así que abrimos el circuito y en ese caso tendríamos que Z2F estaría en serie, ¿no? Entonces sería RE más RF, ¿no? Ya tenemos nuestra impedancia equivalente, ¿no? Z1F y Z2F. Para allá el factor de realimentación, volvemos a nuestro cuadripolo B, copiamos. Bueno, en este caso vemos la comparación, ¿no?
Si está comparando voltaje, ponemos una fuente de corriente, y si está comparando corriente, una fuente de voltaje, ¿no? Lo mismo en la medida. Si está comparando voltaje, ponemos corriente, y si está comparando corriente, ponemos voltaje, lo contrario. Entonces, como vemos, está comparando voltaje, ponemos una fuente de corriente, ¿no? Y aquí está midiendo voltaje y ponemos una corriente, ¿no? Entonces nos quedaría así, ¿no? Entonces, que tendríamos que hallar I1, ¿no? Para ello aplicamos un divisor de corriente, ¿no? Que viene a ser I por RE entre RE más RF, ¿no? Como queremos el factor de alimentación, despejamos I y nos quedaría I1 entre I, nuestro factor de alimentación sería igual a RE entre RE más RF, ¿no? Ahí tendríamos nuestro paso 2. Nuestro paso 3, tendríamos que hacer un circuito de convencional, ¿no? Y reemplazar el Z1F y el Z2F, ¿no? Y hallar posteriormente nuestro Z1, Z2, nuestra impedancia de entrada, nuestra impedancia de salida y nuestra ganancia de amplificación, ¿no? Entonces hacemos nuestro circuito convencional, ¿no? No se nota. Ya, perdón. Ya, ahí se nota. Entonces, para allá hacemos lo mismo, ¿no? Nuestra fuente se cruza con dos resistencias que están en paralelo, R1, R2. En este caso modelamos nuestro transistor y tendríamos, como estamos trabajando en un modelo híbrido, ponemos nuestro HIE, perdón, nuestra fuente de corriente, que vendría a ser menos corriente de base por HFE. Ahí ya estamos, modelamos nuestro transistor y tendríamos que el colector sería a RC, R3, R4 en paralelo, ¿no? Y acá lo tenemos, ¿no? R3, R4, ¿no? Nos encontramos con otro transistor, modelamos igualmente, tendríamos HIE, menos corriente, otro fuente de corriente, menos corriente de base 2 por HF, ¿no? Y tendremos, se va el colector a la resistencia RC2, ¿no? RC2, RL, ¿no? Y faltaría reemplazar, ¿no? Nuestra Z1F y Z2F. Como vemos, en el circuito está realimentado por el emisor del transistor 1, ¿no? Y como vemos, todo esto acá. Entonces miramos, ¿no? Observamos. Está en serie nuestra comparación y está en medida el bloque de medida está en paralelo, ¿no? Entonces tendría que estar en serie y en paralelo, como está acá. Y ahí tendríamos ya estaría reemplazado nuestro ZIF y Z2F y tendríamos nuestro circuito convencional, ¿no? Posterior tendríamos que hallar nuestra ganancia, ¿no? Con realimentación. Nuestra ganancia con amplificación, perdón. Para hallar, todos sabemos, ¿no? Que es voltaje de salida entre voltaje de entrada, ¿no? Hallaríamos todos estos cálculos, pero con los datos indicados. En este caso solo vamos a dejarlo expresado y solo reemplazaríamos y tendríamos una ganancia, ¿no? Amplificada. Tendríamos una impedancia de entrada, bueno, en este caso le denominé ZB, ¿no? Que vendría a ser el paralelo de R1 entre el paralelo de R2 el paralelo de R1, R2, HI más HFE más 1, ¿no? Por ZIB, ¿no? Bueno, para quedar un poco más claro con esto, tendría que explicar esto de acá, ¿no? Bueno, nuestro voltaje de entrada, como vemos, viene a ser nuestra corriente de base 2 por HF, por el HFE, por el paralelo de RC2, R2, Z2F, RL, ¿no? Como está acá. Y entonces tendríamos que corriente de base 2 vendría a ser, aplicamos un divisor de corriente,
que nos quedaría como corriente de base 1 por HF1 por el paralelo de RC1, R3, R4 entre el paralelo de R1, R3, R4 más HI1, ¿no? Hallamos nuestro voltaje de entrada. Reducimos nuestro circuito. Tenemos nuestra corriente de base, nuestra corriente de emisor, ¿no? Que viene a ser todo este circuito, perdón, todo este circuito lo reducimos, ¿no? A esto. Aplicando Kirchhoff sería que tendríamos que nuestro voltaje de entrada sería corriente de base por R1, paralelo R2, paralelo HI1 HIE más corriente de emisor por ZIF, ¿no? Entonces reemplazamos corriente de emisor, reemplazamos a una corriente de base, ¿no? Sustituimos, entonces tendríamos que corriente de base por el paralelo de R1, R2, HIE más la corriente de base. Como estamos trabajando reemplazamos, ¿no? Corriente de emisor va a ser igual a corriente de base entre HFE más 1, ¿no? Por ZIF, ¿no? Voy a hacer esto. A toda esta expresión le reducimos, ¿no? Le reducimos a una impedancia equivalente, ¿no? Que vendría a ser ZB. Y de ello sale todo esto de acá. Solo tendríamos todos los datos y solo nos queda reemplazar, ¿no? Igual, ¿no? ZB, como denominamos nuestra impedancia de entrada, que viene a ser ZB, lo denominamos nuestra impedancia equivalente, ¿no? Que vendría a ser todo esto de acá. Y bueno, sería como les comenté, R1 paralelo de R2 paralelo de HIE más HFE más 1 por el ZB, ¿no? Perdón, ZIF, perdón. Me parecía raro, con razón. ZIF, Z1F. Y nuestra impedancia de salida viene a ser lo mismo, ¿no? Nuestra impedancia de salida de aquí sería el paralelo de RC2 con el Z2F con el RL, ¿no? Y ahí tendríamos nuestro tercer paso. Y como último paso, nos quedaría hallar nuestra ganancia de realimentación con feedback, ¿no? Y nuestra impedancia de entrada con feedback, nuestra impedancia de salida con feedback, ¿no? Y aplicamos, como ya tenemos los valores anteriores, ¿no? De nuestra ganancia de realimentación, sería igual que entonces nuestra ganancia de realimentación con feedback sería igual a nuestra ganancia con realimentación entre 1 más nuestra ganancia por el factor de realimentación, ¿no? Tenemos todos los datos, tendríamos un resultado, ¿no? Nuestra impedancia de entrada con feedback sería igual, ¿no? Nuestra impedancia de entrada sin feedback más 1 más la ganancia por el factor de realimentación, ¿no? Igualito. Nuestra impedancia de salida con feedback sería igual a nuestra impedancia de salida entre 1 más nuestra ganancia por el factor de alimentación y tendríamos nuestro resultado. Y ahí terminaría el ejercicio, ¿no? Eso sería todo. Gracias, profesor. Un gusto.